El próximo 6 de octubre, una de las más completas peregrinaciones por Tierra Santa, Estambul, Calcedonia, Roma, Medjugorje y Barcelona. En Nazaret, la Anunciación y la Casa de San José, y en Belén, la Gruta de la Natividad. Navegaremos por el mar de Galilea y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. En Jerusalén, los lugares de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el cenáculo, el huerto de la agonía, la vía dolorosa, el monte Calvario, el Santo Sepulcro y la Basílica de la Resurrección. En Turquía, la antigua Constantinopla, la Basílica de Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Patriarcado Ortodoxo. En Calcedonia, la iglesia de Santa Eufemia y la sede de los concilios ecuménicos. En Roma, la solemne misa con el Papa Francisco para la canonización de nuestros 3 niños tlaxcaltecas, los primeros mártires de América, las basílicas papales y la Roma barroca. En Asís, las basílicas de San Francisco y Santa Clara. En Medjugorje, los lugares de las apariciones de la Virgen María. En la costa de Croacia, las ciudades de Split y Dubrovnik, patrimonio de la humanidad. En Barcelona, la Virgen de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Familia y la Catedral Gótica. La peregrinación es guiada por expertos y cuenta con accesos asegurados a las misas y audiencias presididas por el Santo Padre. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Llame cuanto antes para salir el 6 de octubre. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Librería Buena Prensa presenta. Continuamos en Ver y Creer, y yo les saludo con especial cariño, queridos amigos, para presentarles hoy la figura de un santo que murió entregando su vida por amor a Cristo. Se trata de un sacerdote que murió ejecutado por el gobierno de México durante la persecución religiosa. Él era originario de la ciudad de Taxco, donde se encuentran sus restos reliquia. Y me refiero a San Margarito Flores, cuya geografía les entrego enseguida. El padre San Margarito Flores García nació en Taxco de Alarcón, Guerrero, el 22 de febrero de 1899. Procedente de una familia sencilla, fue hijo de don Germán Flores Viveros y de doña Merced Ortiz García. Sus estudios de filosofía y teología los hizo en el Seminario Conciliar de Chilapa, donde obtuvo numerosos diplomas y menciones honoríficas debido a su brillante inteligencia. Fue catedrático en el seminario y ejerció su ministerio en la parroquia de Chilpancingo. En 1926 fue trasladado a Tecapulco y a inicios de 1927 a la Ciudad de México, de donde regresó en octubre para sustituir al párroco de Atenango del Río, el padre David Uribe, quien había sido asesinado por los liberales persecutores de la fe. Al llegar a su nueva parroquia fue apresado por el ejército federal y el capitán Manso lo remitió a Tulimán. Para el trayecto lo dejaron en ropa interior, atado de manos y descalzo. Caminando así, llegó a Tulimán, donde el 12 de noviembre de 1927 murió fusilado en un improvisado paredón en el que oró en silencio y donde uno de los soldados le pidió perdón. El padre le contestó: «No solo te perdono, también te bendigo». Y después, de pie frente a sus verdugos, se negó a que le vendaran los ojos y recibió la mortal descarga.
En 1946, a pedido de su familia, sus restos se trasladaron a la capilla del Señor de Ojeda en Taxco, donde son venerados. San Margarito Flores fue canonizado por San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Flores, Julieta, es un santazo, es un martirzazo. Cuando le dice el obispo, vaya a la parroquia porque mataron al cura anterior, dice, pues iré a morir por Cristo. Pues sí. Y no fue el ejército el que se lanzó contra el pueblo, el ejército es del pueblo, fue el gobierno masónico, persecutor de Calles y de Obregón. La triste historia. Por eso nosotros siempre decimos la cristiada continúa en pleno siglo XXI. Y hay que recordar que la cristiada no fue persecución de sacerdotes, aunque salieron todas las congregaciones o se ocultaron todas las congregaciones y perdieron todas sus propiedades. Se persiguió la fe. Y se persiguió al pueblo católico, al pueblo creyente católico de México. Y hay que seguir la pista de todos los laicos católicos que se tomaron las armas, que se pusieron el yo soy católico y nadie me quita de aquí y pelearon. Ahí tienes, por ejemplo, al maestro Anacleto González Flores, por ejemplo, de Guadalajara. Al niñito, José Sánchez del Río. No era sacerdote ni obispo y ahí va. ¿Cuántos años tenía? 13, 14, una cosa así, es una cosa impresionante. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Estamos teniendo una persecución escondida en el terreno, no nos damos cuenta y no estamos haciendo nada. ¿Por ignorantes o porque nos conviene? A ver, te preguntaba, ¿por ignorancia o porque nos conviene o porque hay temor también? ¿Hay miedo? Lo que pasa es que a mí me parece que esta persecución que nosotros la nombramos de baja intensidad, que no es porque no haya, sino porque está escondida, es una persecución muy bien armada, que si no estás muy sensible o si no estás bien puesto, te come. Es decir, es como la rana que metes en agua fría, le prendes y se cose y ni cuenta se dio que murió hecha ancas de rana a la francesa. O es como el tormento chino que se hacía en los años o siglos pasados, que es probable que continúe aquí entre nos, en donde sentaban a alguien y caía una gota de agua en su cabeza diaria. ¿Qué te hace una gota de agua? Perfora. Nada. Una. ¿Qué pasa si diario hay una gota de agua que te cae? Perforaba el cráneo. Y eso es lo que hace la persecución de baja intensidad. Son gotitas de agresión que no te das cuenta, pero que a lo largo es mucho más peligrosa porque es fulminante, te paraliza y te aniquila el alma, que eso es mucho más grave, eso es mucho más fuerte. 66 sacerdotes asesinados, son muchos sacerdotes asesinados, son 66. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades a las investigaciones de esos homicidios? De estos homicidios, el 84% no está resuelto. ¿Cómo? El 4% se resolvió no satisfactoriamente. Y el resto está en proceso. Por ejemplo, el más reciente, el padre José Antonio Machorro. ¿Cómo se resolvió? Porque capturaron al agresor. Y luego que otro desequilibrado como el de John Lennon, como el de John F. Kennedy, un loco. ¿Esa es la manera en la que se resuelve? Ahora, todos sabemos que la persona que lo hizo... Un loco que hablaba francés, español, inglés. No, era mexicano, absolutamente mexicano. Pero sabemos que atrás hay alguien que está, o un grupo que está, esta gente es mandada. O sea, el narcotráfico al final, que es la mayoría de los autores de la muerte de los sacerdotes, pues es atrás gente que mata, que envían para matar a los sacerdotes. ¿Y qué dicen los obispos, Julieta? La Conferencia del Episcopado Mexicano, alrededor de 100 obispos, han emitido comunicados muy fuertes, tú los conoces, ¿no? Denunciando esta situación. Recuerdo uno directamente al presidente de México exigiéndole el cese de esta violencia. ¿Qué han hecho los obispos también? Así es. ¿Qué tal que hablemos del de Cuernavaca? Bueno, don Ramón Castro Valeroso. Ha sido ejemplar el trabajo que ha hecho, porque además él ha mostrado acciones fulminantes de peregrinaciones en favor de la paz. Ajá.
poniendo y expresando claridades que molestan. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, perdón que te interrumpa, escenas del momento del atentado Del que padre sufrió Machorro, el padre José Antonio Machorro, y ahí está el desenlace, ¿no? Su muerte. Un Y además, ataúd imagínate, en la catedral. en la catedral. Catedral a la que tú recuerdas que entraban huestes perredistas a aventar bolsas de excremento y de lenguas de vaca en plena misa que celebraba el cardenal. ¿Te acuerdas? Sí. Esto es persecución. Y la pregunta es cómo nosotros nos vamos acomodando, o nos hemos ido acomodando, para hacer una religión y ser católicos light, o católicos vergonzantes, y entonces expreso que soy. Claro, tú lo decías, a lo mejor me da temor. Y entonces estoy enfrente de un público donde es mejor que yo no diga que soy católico. Pues sabes yo cómo contestó, como el niño mártir José Sánchez del Río. Nunca ha sido tan fácil y tan barato ganarse el cielo. Si de denunciar se trata y nos van a hacer el favor de matarnos, pues nos hacen un favor porque nos hacen mártires. Santa Julieta. Ni hay, creo. Vamos a ver una rápida investigación que hicimos en torno al obispo heroico de Cuernavaca, Sí, Monseñor mis Castro. respetos y mi cariño. A partir de que la Iglesia ha denunciado con firmeza la violencia del crimen organizado y la corrupción de autoridades, varios sacerdotes y religiosos han sido asesinados. Y aunque no todos los obispos han tenido una posición activa, y aunque algunos callen, se ha impuesto por sí misma la firmeza del obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro, quien además de denunciar la gravedad del problema, ha promovido diversas marchas en el estado de Morelos a fin de denunciar la violencia en la región atribuida a pandillas de criminales y a cárteles de la droga, con una sensibilidad y valentía pastoral que lo han convertido en la voz de esperanza para los que no tienen voz. El compromiso pastoral de Monseñor Castro ha provocado la furia del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien ha respondido a las acciones del obispo con intensa campaña de difamación acompañada de amenazas, hostigamiento e intimidación. Es una realidad que en México se está viviendo una persecución religiosa violenta. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos y cristianos comprometidos? 1. Orar por nuestros sacerdotes y religiosos que entregan su vida al servicio del Evangelio. Acercarnos a ellos y acompañarlos en su tarea evangelizadora para que sigan con ahínco su misión, a veces en ambientes rudos y complicados, donde arriesgan hasta la propia vida. Y 2. Denunciar la violencia, la corrupción de autoridades y el tráfico de drogas, salir a las calles y manifestarse para salir de la indiferencia a tanto sufrimiento humano. En estos momentos, la Iglesia Católica debe dar testimonio de la verdad y traer una esperanza capaz de construir y contribuir a la paz de México y de todo el mundo. O sea, ¿cómo, Julieta? Sale el obispo de Cuernavaca, organiza a su gente, vamos a salir a las calles a protestar contra la violencia, y entonces el gobernador se le echa encima. O sea, ¿cómo? Es de risa, y es de horror. a decir que toda la reconstrucción que se está haciendo de la catedral se están robando el dinero. Bueno, catedral que tiene 400 años, además, porque era y que un se está convento cayendo, franciscano. ¿no? Es la difamación, Roberto, como lo hablábamos. Es la estrategia para desprestigiar. Es la difamación. Y el problema es que luego somos tan ignorantes que nos quedamos con esa información creyendo lo que se nos expresa. ¿Por qué el alcalde de Cuernavaca no era un futbolista? Y este gobernador, ay Dios, ¿quiénes son los que salen de corruptos? Uno tras otro ya, cada gobernador. Y bueno, México salió ahora en los últimos meses segundo país más violento después de Siria. Recordemos que Siria está en guerra, entonces, y esto se mide en número de muertos que hay. ¿México qué? El segundo país más violento, se mide en términos de gente que ha muerto. ¿El primer país más violento es Siria? Siria por la guerra, el segundo. Y acaba de salir otro estudio que se hizo el año pasado con 57 países, en donde México quedaba en segundo lugar de impunidad, pero no por ser el menos impune, sino por el nivel de impunidad que tenemos. Y este año se amplía el estudio a 67 países
y México continúa en segundo lugar. No. Es decir, empeoramos porque se aumenta el número de países y seguimos casi en el último lugar de impunidad. Con la impunidad que hay aquí en México, ¿cómo podemos avanzar? Y entonces otra vez más se mezcla esta situación. Y la palabra impunidad significa de 66 sacerdotes asesinados, 4 crímenes aclarados. Aclarados y el resto no aclarados. Y difamación siempre después de la acción contra los sacerdotes y contra los que han muerto, desaparecido, en difamarlos y en decir que... ¿Te acuerdas el año pasado que le metieron un balazo en su coche a un sacerdote aquí en la Ciudad de México? Sí. Y hace 3 semanas un seminarista iba haciendo su ejercicio en la mañana en la carretera y lo atropella un camión. Eso pudieras hacer crimen, pudiera no ser. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Regresamos para continuar con esta persecución religiosa en México violenta. Y ahora hablemos de la calladita, ¿no? De la que no se ve. Volvemos con esto después de una pausa. ¿Sabías que las pastas La Moderna están elaboradas con la mejor selección del trigo mexicano? Y el trigo es un alimento que te entrega energía y además te da saciedad. Por eso es recomendable consumirla en cualquier momento del día, porque me aporta energía. La Moderna es mi pasta. Queridos amigos, les invito a que conozcan 2 videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de hagiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de 2 horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús, que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión.